Shalom, amados, que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad sefardí del Ecuador, Beitel, con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de la Corte Rabínica de la Alianza Aneamí, con el permiso de nuestro Jaján, Rab Dan Ben Abraham, con el permiso de aquí de la comunidad, vamos a hacer un corto resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. Pero antes de empezar, amados, no se olviden de compartir este mensaje, suscribirse a nuestro canal si no están suscritos, y seguirnos en las redes sociales como en YouTube, en Facebook, TikTok. El nombre de la sección de la Torá que vamos a ver en este Shabbat es Mishpatim, que significan ordenanzas, decretos, juicios, o se los conocen también como mandamientos. Y lo encontramos en el libro de Éxodo, Shemot, el capítulo 21 en adelante. Pero antes de dar lectura a unos versos de esta sección de la Torá, vamos a hacer una pequeña oración. Baruch patah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hanamim benatán, la nueve Torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Parashá Mishpatim, que le encontramos en el libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 21, verso 1 en adelante, dice: estas son las sentencias o los juicios que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º año saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le hubiere dado hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Nosotros vamos a ver que en esta sección de la Torá, Mishpatim, es en realidad una continuación de la sección de la Torá que vimos en la semana anterior, Yitro, donde pudimos apreciar, según la Torá, que nuestro Padre Celestial desciende sobre el monte Sinaí. Dice que el monte humeaba, y cada vez que nuestro Padre Celestial hablaba, entregando sus 10 proclamas, dice que sonaba como voz de shofar, como voz tronante, y el pueblo no podía resistir. En realidad, nuestro Padre Celestial desciende sobre el monte, y ahí se estableció o se dio un pacto entre nuestro Padre Celestial y su pueblo. Entonces, nuestro Padre Celestial viene a ser el esposo, la novia, su pueblo. La ketubá o el contrato que se selló en el monte Sinaí es la Torá, que nuestro Padre Celestial les entregó. Y muchas veces algunos dicen, no es así, o sea, nuestro Padre Celestial no es el esposo de Israel, o Israel no es la novia, pero vamos a ir explorando un poco lo que nos dice en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo 31, verso 32, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui su marido para ellos, dice Yud-Heh Vah-Hei. Es decir, que nuestro Padre Celestial dice que es el marido de la nación de Israel. En realidad, en el monte Sinaí hubo un matrimonio, ¿sí? Hubo un matrimonio entre nuestro Padre Celestial y su pueblo. Y aquí en el libro de Jeremías dice que Hashem, nuestro Padre Celestial, fue el marido de la nación de Israel. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Isaías. Isaías en el capítulo 54, verso 5, nos dice: porque tu marido es tu hacedor, Yud-Heh Vah-Hei de los ejércitos, es su nombre,
y tu Redentor, el Santo de Israel. Eloah de toda la tierra será llamado. Es decir, el matrimonio que se da en el monte Sinaí es entre nuestro Padre Celestial y su pueblo. Es decir, ese matrimonio no se dio con ningún otro pueblo. Es decir, que la Torá también dice que de Egipto salieron muchos pueblos, pero esos pueblos hicieron conversión al Eloah de Israel. De la forma como está en el libro de Rut, cuando Rut, la moabita, le dice a Miriam, su suegro, tu pueblo será mi pueblo, y tu Eloah, tu Dios, será mi Dios, y donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que tú mueras, ahí moriré yo. Es decir, amado, el matrimonio es con Israel. El matrimonio no es con una religión, por si acaso. El matrimonio no es con una denominación, llámese como se llame, porque nosotros vemos que afuera existen miles de denominaciones y todos dicen nosotros tenemos la verdad. Pero hay una sola verdad que está aquí en la Torá. No queremos desmerecer absolutamente a nadie, pero aquí la Torá a nosotros nos da una gran verdad, que en el Sinaí hubo un matrimonio entre la nación de Israel, ¿verdad? Y nuestro Padre Celestial, ¿sí? Ahora, ese matrimonio que se da es de la forma como nuestro Padre Celestial lo estableció, no de otra manera. Es decir, yo no puedo obligar a mi Padre Celestial a que obedezca los dichos, y muchos hombres quieren hacer eso, o sea, dicen, este mandamiento yo lo respeto, este otro mandamiento no lo respeto. No, nuestro Padre Celestial entregó su Torá. Si bien es cierto, todos los mandamientos que se dice que tiene la Torá, 613 mandamientos, en la actualidad no aplican, pero sí vamos a respetar los 10 mandamientos básicos, y muchos dicen que respetando esos 10 mandamientos o esas 10 proclamas, esas 10 palabras, nosotros vamos a estar respetando toda la Torá, toda la Torá. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Ezequiel 37, en el verso 19, nos dice, diles, así ha dicho Yuhel Bajei, el Adón, he aquí que yo tomo el palo de Yosef, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré en el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y le dirás, así ha dicho Yuhel Bajei, el Adón, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán más con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus revelaciones, y los salvaré, dice, de sus rebeliones, los cuales pecaron, y los limpiaré, y serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Mi siervo de ahí será rey de ellos, dice, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, en mis estatutos, y guardarán y los pondrán por obra. Es decir, amados, que en el final de los días, los dos pueblos, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones, y Judá, será un solo pueblo en las manos de Hashem, y un solo rey será el que gobierne a la nación de Israel. Es decir, aquí no me habla a mí de religiones, aquí no me habla de denominaciones, no me habla absolutamente nada de eso. En esta parashá nosotros vemos aquí al Mesías. Y esta parashá, Mishpatim, a nosotros nos habla del Mesías, de la redención final. ¿Cómo va a ser? Si bien es cierto, en la actualidad, nosotros no tenemos esclavitud en la actualidad. Pero aquí me está haciendo una referencia al Mashiach, porque dice,
Dice, estos son los juicios que les impondrás. Si comprares un siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º año saldrá libre. ¿A qué alude los 6 años? Son los 6.000 años que les corresponden a este mundo. Y al final de los 6.000 años o los 6 días va a venir la redención final. Va a venir el Mashiach. ¿Sí? ¿Y cuándo va a venir? En el 7º día. El 7º día es Shabbat, donde nosotros cesamos de hacer todas nuestras obligaciones, donde nosotros cesamos de hacer todo lo que normalmente hacemos en los 6 días. ¿De qué está hablando esta parashá? Está hablando de la redención final. Está hablando de la venida del Mashiach. Y este pasaje que nosotros estamos viendo aquí, en esta sección de la Torá, nosotros lo vemos 2 veces. 2 veces que nuestro Padre Celestial hace esta alusión en el capítulo 23, verso 10. 6 años sembrará la tierra y recogerá su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres del pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. Ahora, en la redención final, antes de que se manifieste el Mashiach, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Juicios. Y esta sección de la Torá a nosotros nos habla de juicios. Es decir, amados, que está profetizado que las 3/4 partes de la población van a ser eliminadas. Y solo una sola parte va a quedar, y esa parte va a ser pasada por fuego. Nosotros aquí no les estamos hablando de que todo va a ser color de rosa como las religiones afuera enseñan, no enseñan la verdad. Si nuestro Padre Celestial está dando sus mishpatim, sus juicios, y nos está enseñando que después de los 6 años, que equivalen a 6.000 años, va a venir el Mashiach, pero antes de la venida del Mesías van a haber juicios, donde van a haber guerras, donde van a haber pandemias. Y la pandemia que pasamos es una antesala, es una demostración de lo que va a venir a futuro, donde se van a levantar nación contra nación, pueblo contra pueblo. Esta parashá a nosotros, amados, nos está hablando de lo que va a venir al final, porque dice esta parashá, estos son los juicios. Es un preámbulo, dice, a la revelación del Mashiach. Antes de la venida del Mesías, van a venir lo que se conoce como los principios de dolores, ¿sí? O los dolores de parto, o se conoce también como el sufrimiento de Jacob, ¿sí? Va a haber guerra, va a haber plagas, va a haber terremotos, y también está en la Torá, amados, que va a haber una guerra, la guerra de Gog y Magog, ¿sí? Una guerra terrible. Vamos a ver lo que nos dice Zacarías, el libro de Zacarías, vamos a buscar Zacarías vamos a ver Zacarías 13, Zacarías 13, dice, y acontecerá que toda la tierra, dice Adonai, Yud-Heh Vahei, todas las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, más la 1/3 parte quedará en ella. Y miren que lo que hace con ese remanente que queda, y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Yud-Heh Vahei es mi Eloah. Es decir, amados, que lo que enseñan las religiones no es nada con lo que está profetizado aquí en la palabra que va a venir para los hombres. Aquí mismo, en este libro de Zacarías 14:2 dice, porque yo reuniré
a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas, y las casas violadas, las mujeres, y la mitad de la ciudad se irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yud-Heh-Vah-Heh y peleará, dice, con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y es que está al frente de Jerusalén y al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Acontecerá en el verso 8, 14, Zacarías 14, 8 dice, acontecerá también que en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, y verán en verano y en invierno. Y Yud-Heh-Vah-Heh será rey sobre toda la tierra, y aquel día Yud-Heh-Vah-Heh será uno y único su nombre. Es decir, amados, que la palabra a nosotros nos está hablando en esta parashá Mishpatim, que significa juicios, que para la humanidad vienen juicios. Y nuestro Padre Celestial aquí nos está dando la clave. ¿Cómo nosotros podemos hacer para no caer en esos juicios? Y es simple, amados. Es obedecer los mandamientos que nuestro Padre Celestial entregó en el monte Sinaí. Simple. Es la obediencia a los mandamientos que nuestro Padre Celestial entregó para nosotros no caer en esos juicios. Vamos a ver el libro de Ezequiel 38:2. Ezequiel 38:2. Dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Agot en la tierra de Magot, príncipe soberano de Meset, Tubal, y profetiza contra él. Es decir, amados, que se viene una guerra, y esa guerra que se dice que sería la tercera guerra mundial, que sería una guerra nuclear, está profetizada aquí en la palabra. Y el libro de Revelaciones, Apocalipsis 9, vamos a ver lo que nos dice. Revelaciones 9. (9:15) dice, y fueron desatados los cuatro malak, los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, amados, las religiones te enseñan a obedecer los misbot de nuestro Padre Celestial, la Torá, los 10 proclamas, para que la protección divina esté sobre cada uno de nosotros. No, te enseñan prosperidad, te enseñan que te vas a ir al cielo, un poco de cosas que no están aquí en la Torá, ellos te enseñan. Pero nuestro Padre Celestial nos da la Torá y dice, vienen juicios para los hombres. 6 años que corresponden a 6,000 años, le corresponde a este mundo. Al final de los 6,000 años vienen esos juicios. Y luego viene el Mashiach. Y se va a parar sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos, como vimos, va a ser abierto en 2. ¿Sí? Y esa parte que queda, de las 3/4 partes que son aniquiladas de la humanidad, va a ser pasada por el horno de fuego. Va a ser probada. Entonces, muchas veces pequeños juicios nosotros no soportamos, amados. Ir a congregarme a la comunidad, ir allá a la sinagoga, es muy duro, mejor está haciendo calor, me quedo durmiendo. O medio una situación pasó familiar, no es pretexto ya para no congregarnos. O medio me duele una uña, ya se me acabó el mundo. Entonces, amados, tenemos que ver que después de situaciones adversas que sobrevienen a los hombres, siempre va a haber una redención al final. Siempre va a haber una salida. Nosotros no podemos quedarnos en la situación o en la adversidad. Estar confiando en Hashem, que muchas veces esas adversidades
nuestro Padre Celestial mismo las permite. ¿Y cuál es el propósito, amado? De la adversidad en la vida de los hombres. Que rectifiquemos nuestros caminos. O sea, cuando vienen situaciones adversas a la vida de los hombres, nuestro Padre Celestial lo permite, porque Él es el Rey de Reyes, Él gobierna este universo. No es que el adversario, porque Él quiere, es que toca a una persona o envía algo a los hombres. No, aún el adversario tiene que obedecerle a Hashem. Y entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que yo puedo aprender de esto. ¿Cuál es la enseñanza que nuestro Padre Celestial me quiere dar? De todo esto que estamos viviendo, de todo esto que estamos pasando, y no quedarnos en la situación, sino que avanzar en la fe, en la emuná de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Aquí dice en el verso 2 que 6 años, si comprare su siervo hebreo, 6 años servirá, más el 7º año, dice que sale de balde, y esto alude, ¿verdad?, a la redención final. Cuando vino Yeshua aquí a la tierra, amados, ¿por quién vino Yeshua? ¿Por quién vino Yeshua cuando vino por primera vez sobre esta tierra? Las religiones enseñan afuera que vino por las naciones, y muchas cosas la gente se imagina. Pero la verdad, amados, lo que dice la verdad, vamos a ver el libro de Mateo. Vamos a ver Matillahu. El libro de Mateo, y ahí está. Y ahí está por quién vino Yeshua. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, verso 5 dice, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, a ciudades samaritanas no entres, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua no vino por las naciones como afuera enseñan, amados. Vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la verdad. La verdad tiene que ser dicha, amados. Matillahu, capítulo 15. Mateo, capítulo 15, verso 24. Palabras expresas de Yeshua. Y él dijo, él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. El matrimonio que se dio en el monte Sinaí es con Israel, con las 12 tribus. Nuestro Padre Celestial no puede cambiar la Torá, o no puede cambiar lo que dijo en la Torá, o lo que hizo en la Torá, y en el Nuevo, o en que se conoce como el Nuevo Testamento, a mí hablarme de otra cosa. Originalmente, ¿con quién fue el matrimonio? Con Israel. Nuestro Padre Celestial se casó con Israel. Si bien es cierto que después Israel transgredió los mandamientos, nuestro Padre Celestial le da carta de divorcio, pero después la vuelve a tomar, vuelve a retomar, porque dice, en los postreros días haré o renovaré el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, dice nuestro Padre Celestial. Es decir, que el matrimonio, ¿con quién va a ser? ¿Con quién va a ser? Con Israel y con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y así está escrito, amados. Y así está escrito. Dice en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31, he aquí que vienen días, dice Yudhet Bajei, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Dónde están las religiones? ¿Dónde están las distintas denominaciones que odian a Israel, que no quieren saber nada de la Torá? ¿Dónde están? Aquí no están. En el matrimonio que se va a dar nuevamente, ¿sí? Porque nuestro Padre Celestial nuevamente toma a su pueblo y dice el 32, ya lo leímos, el 33 dice Jeremías 31 a 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yudhet Bajei, daré mi Torá en su mente y la escribiré en sus corazones y yo seré a ellos por Dios
y ellos me serán por pueblo. Aquí no dice, no me nombra ninguna denominación, no me nombra ninguna religión. El matrimonio es con Israel, amados. La redención final es con Israel, es para Israel. Es decir, que si yo quiero formar parte de la redención final de lo que se viene y estar protegido de los juicios que se van a venir, tengo que ser Israel. Tengo que adherirme al olivo natural que es Israel. Tengo que hacer conversión de la forma como lo hizo Ruth, al Eloah de Israel. De eso me está hablando la Torá. De eso me está hablando nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial no cambia. No cambia. Muchos están que dan día y hora y fecha de la venida del Mashiach. Dicen, ya está a las puertas, ya va a venir. Y lamentablemente muchos se han equivocado. Muchos se han equivocado porque el día y la hora nadie lo sabe. Nadie sabe el día y la hora en que va a venir nuestro Mesías. Entonces, como nadie sabe, ni aún los malajín, ni aún los ángeles que están en el cielo saben, nosotros no podemos cometer ese error de estar dando fechas. Y muchos se han equivocado y han quedado en vergüenza. Rabinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también Israel ha levantado Mesías, muchos Mesías, y muchos de esos han quedado en vergüenza. Nosotros sabemos que hay un solo Mashiach, un solo Mesías, que inicialmente vino como Mesías Ben Yosef, como el Mesías sufriente, pero después va a venir en estos últimos tiempos como el Mesías invicto, ¿sí? Como el Mesías Ben David, que va a venir a reinar este mundo con vara de hierro. No es el Mesías que las religiones te venden. El Mesías, el que nosotros predicamos y en el que creemos, él dijo, yo no vine a abrogar la Torá, yo no vine a abrogar lo que dijeron los profetas, yo vine a cumplir toda la Torá. En el Mesías que nosotros creemos es el Mesías que viene cumpliendo la Torá, que viene obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Y que tampoco nosotros creemos que nuestro Mesías es Dios, como las religiones piensan que existen varios dioses. No, nuestro Mesías no es Dios. Viene de la tribu de Judá, es el profeta anunciado en la Torá. Él vino a cumplir todo lo que dijo o se profetizó de él, nuestro Padre Celestial, en su Torá, y él vino a cumplir todo eso, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos, amados, empeñarnos en poner fechas o estar levantando falsos mesías. Y también los hombres están empeñados en la actualidad en levantar otro templo, ¿sí? Levantar el tercer templo. Pero hay un templo, amados, que va a descender de los Shamaín y va a descender en Jerusalén. Y ese templo es la ciudad, la nueva Jerusalén que desciende en Jerusalén, según lo que dicen los escritos, tiene 12 puertas para las 12 tribus de Israel. Yo no sé dónde habrá las puertas para el mundo cristiano. No hay puertas para los cristianos, no hay puertas para las distintas denominaciones, para las distintas religiones. La Nueva Jerusalén no tiene puertas para ellos, solo tiene 12 puertas. ¿Sí? El libro de Isaías, vamos a ver un momento, Isaías nos dice, Isaías, el capítulo 56, Isaías, el capítulo 56, el verso 1, pero también voy a leer el 6 y el 7, pero el 1 vamos a leer primeramente. Dice, así ha dicho Yud-Heh Vah-Heh, guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi Yeshua. Aquí está salvación, pero sabemos que es Yeshua. Cercano está Yeshua para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Sí? Entonces, la palabra aquí para guardar es shomer o shomar, ¿sí? Que significa esperar la revelación divina en medio de la oscuridad. Es decir, amados, vienen adversidades.
Vienen situaciones a la vida de los hombres. Y en toda esa situación, dice nuestro abacado, shomer, esperar, guardar, que yo envío a mi Mashiach, Yeshua. Esperen. Pero también más adelante, Isaías nos dice, el verso 6:56, y los hijos de los extranjeros que sigan a Yud-Heh Vah-Hei para servirle y que amen el nombre de Yud-Heh Vah-Hei para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos. Dice, sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, amados, que todos los que abracen entrar a los pactos de nuestro Padre Celestial, todos los pueblos que abracen obedecer a nuestro Padre Celestial los mandamientos, nuestro Padre Celestial nos acoge. Pero no de la forma como los hombres lo enseñan, sino de la forma como está aquí en la Torá. Acepto el Elohim de Israel. Acepto los mandamientos del Elohim de Israel, no los mandamientos de los hombres, porque vimos en la parashá anterior que nuestro Padre Celestial desciende sobre el monte Sinaí y con voz audible el pueblo escuchó lo que él decía con voz de trompeta y les decía, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Shemot, Éxodo 28. Mas el séptimo día es de reposo, no hagas obra alguna en él. Pero ¿qué dicen los hombres? No es el sábado, es el domingo. Hermanos, es el domingo, no se reúnan los sábados. Se van a judaizar. Entonces el pueblo, ¿a quién obedece? ¿A lo que dice el hombre o lo que está escrito? Yo a alguien le estaba comentando esto y me despreció. Y me dijo, no, yo no quiero escuchar eso, hasta luego, hasta lo estoy ocupado. Así dice la gente, amado. No quieren saber nada de guardar el día de reposo, no quieren saber nada de seguir al Elohim de Israel, a Yud-Heh Vah-Hei, pero sí hacen caso a lo que dicen los hombres. ¿Sí? Entonces, nuestro Padre Celestial dice, a los hijos de los extranjeros, todos nosotros somos extranjeros, que sigan a Yud-Heh Vah-Hei, hay que seguirlo, y servirle, que amen su nombre, no los nombres falsos que los hombres han enseñado, ¿sí? Para ser sus siervos, somos siervos de Akadosh Baruj Hu, y todos los que guarden el día de reposo. Entonces aquí viene la clave, amados. ¿Qué nos dice aquí la palabra? ¿Sí? Que nosotros debemos guardar el día de reposo. ¿Sí? Y el mandamiento de acuérdate del día de reposo, ¿sí? El día de reposo tiene dos implicaciones. ¿Te acuerdas del día de reposo? Toda la semana nosotros tenemos que estar acordándonos que viene Shabbat, qué ropa me voy a poner en Shabbat, qué alimentos para la cena de Shabbat o qué alimentos me voy a servir. O sea, toda la semana está girando alrededor de acordarme que viene el día de Shabbat, que viene el día de reposo. O en otras palabras, acordarme que viene la venida del Mashiach. Porque el séptimo día, que es reposo, el séptimo día son los 1000 años que viene a reinar el Mashiach. Toda la semana tengo que estar a acordarme de eso. ¿Sí? Es decir, acordarme y respetar el mandamiento y guardar el mandamiento. Porque de nada me serviría que yo me aprenda la Torá, me sepa la Torá, pero no la vivo. No los pongo por obra, los mandamientos. Entonces no sirve. En esos 6,000 años va a haber aflicción para los hombres. Van a haber problemas. Entonces los sabios nos dicen, los sabios de Israel dicen, cuando estés pasando momentos difíciles o juicios difíciles, debes hacer 3 cosas. Primero, esperar.
Segundo, mirar. Y tercero, observar. Observar que la redención de Hashem va a venir. ¿Sí? Observar que ese problema no es eterno, que va a terminar. Pero eso a mí no me puede hacer desviar del camino. Porque si estas pequeñas pruebas que nos trae la vida no las podemos solventar, ¿qué va a hacer cuando venga la persecución? ¿Qué va a hacer cuando se desate una guerra nuclear? ¿Qué va a hacer cuando se vengan problemas mayores? En los 6.000 años que le corresponde a este mundo, va a haber aflicción. Se la conoce los tiempos finales como la aflicción de Jacob, ¿sí? El juicio. Esta para allá nosotros nos está hablando de los juicios que vienen para la humanidad, para los hombres. Entonces, lo que nos dice la palabra, amados, es de que a través de estos mandamientos que nuestro Padre Celestial nos da, al observarlos, nosotros estamos preservando nuestra alma, ¿sí? Nosotros estamos preparándonos para lo que va a venir, que lo que va a venir no es color de rosas, ¿sí? Que se vienen para los hombres, para este mundo, para esta humanidad, situaciones difíciles en estos 6.000 años que le corresponden al hombre. Pero al final va a venir la redención. Al final va a venir nuestro Mashiach, ¿sí? A traernos un refrigerio. Y vamos a ir avanzando en esta sección de la Torá, en este capítulo 21 que estamos. Y hay un mandamiento que aquí nosotros lo vemos, que quiero tocarlo, 21-24, y dice, está traducido ojo por ojo, pero es ojo bajo ojo, o diente bajo diente, mano bajo mano, y pie bajo pie. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Sí? Porque este mandamiento que se lo conoce como la ley de talión, o algunos le han puesto, es mal interpretado. Ahí dice que ojo por ojo, es decir, me hizo algo, yo también me voy a vengar. Me hizo algo, yo también se lo voy a hacer. No me está hablando de eso. Si nosotros leemos todo el contexto de este capítulo 21, nos está hablando nuestro Padre Celestial de resarcir el daño. ¿Sí? De resarcir el daño, de redención final. Es decir, si yo le causé daño a alguien, tengo que reparar ese daño. Eso es ojo por ojo. ¿Sí? Es decir, hablando literal, si perdió el ojo, ¿cuánto vale un ojo de una persona? ¿Cuánto vale? Y en esa medida, reparar ese daño. Nos está hablando de eso, de hacer reparación, de resarcir. Si yo he causado algún daño a alguien, a mi prójimo, que tengo que ver por ese prójimo y velar y reparar ese daño que yo he hecho. De eso nos está hablando en esta sección de la Torá. No es vengarnos, no está hablando de venganza, amado. En cambio, yo en el capítulo 22, nosotros vimos el mandamiento que nuestro Padre Celestial dio en su Torá, el de no hurtar o no robarás. Hay un mandamiento, una proclama que se dio, y el capítulo 22 ya legisla sobre esos casos de no robar. Pues, y aquí en el capítulo 22, verso 25 dice, cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como un agorero, ni le pondrás usura. O sea, aquí en este capítulo nos está hablando principalmente de cómo el pueblo tenía que hacer para servir, cómo tenía que hacer para ayudar a su prójimo, para ver que su prójimo no haya necesidad. Básicamente este capítulo 22 nos habla de eso. Y los sabios de Israel dicen que hay algunos niveles, en realidad 8 niveles de sedaká que yo debo tomar en cuenta cuando vaya a servir o cuando quiera dar, ¿sí?
El primer nivel es el más bajo y el octavo nivel es el más elevado espiritualmente. Cuando nosotros damos, es decir, dentro de los niveles que tiene la Sedaká que es ayuda, ¿verdad? El primer nivel dice dar a regañadientas, más o menos es el nivel más bajo de la Sedaká, cuando te obligan a dar o cuando estás obligado a dar. El segundo nivel, dar menos de lo que se debe, es decir, tienes la posibilidad de ayudar, pero tú no lo haces, le das menos o no le das la ayuda completa, ¿sí? Entonces el nivel más bajo, uno de los niveles más bajos de la Sedaká, cuando pudiendo hacer algo, no lo haces, o cuando pudiendo servir, no sirves, o cuando pudiendo ayudar, no ayudas, ¿sí? Es el segundo nivel más bajo. El tercer nivel más bajo dice, dar después de que te piden, es decir, nuestro Padre Celestial nos está diciendo, no esperes a que te pidan, si puedes servir, sirve, y si puedes ayudar, ayuda, y si puedes dar, da, ¿sí? El cuarto nivel, ya va subiendo un poquito más, ¿verdad? Dar antes que te pidan. Es decir, no estás pidiendo que venga alguien a pedirte, sino que tú estás viendo la necesidad que hay en tu pueblo. Entonces, antes de que vengan a pedirte, tú acércate y da. Es el cuarto nivel. El quinto nivel, donación anónima a un destinatario desconocido. Es decir, cuando tú das, a mí me ha pasado, hermano, aquí hay esta Sedaká y usted vea cómo la reparte. Entonces, el que recibe no está viendo de dónde viene la donación. Es un nivel más elevado de Sedaká, de dar. ¿Sí? El sexto nivel, la donación anónima a un destinatario conocido. Es decir, tú conoces que está pasando esa necesidad, pero tú no quieres ser visible ante esa persona y tú vienes con tu maestro de Torah y le dices, aquí está esta Sedaká y es para esa persona, por favor usted entréguesela, ¿verdad? Pero que no sepa que yo se la di. Ese es otro nivel de Sedaká. Y el séptimo nivel, dar abiertamente cuando ambas partes desconocen la identidad del otro. Es decir, que tú das, abiertamente das, pero tú no sabes a quién va destinada esa Sedaká que tú estás dando. Tú vienes y dices, mire, aquí hay esta Sedaká y usted distribúyala, ¿sí? Y el octavo nivel, dar para establecimiento de una empresa o negocio. Es lo mejor que uno puede hacer cuando da Sedaká. Es decir, que tú das para que esa persona empiece a emprender, empiece a hacer algo, empiece a generar, porque está en un problema que no puede generar recursos, que no tiene, entonces tú le ayudas a que genere un negocio o monte una empresa, ¿verdad? O la otra forma, hay muchos que uno ve que tienen mucha riqueza. Nuestro Padre Celestial les ha permitido tener mucha riqueza a este tipo de personas y ellos lo que hacen es poner fundaciones benéficas para ayudar a muchas personas de esa manera. Entonces, según los sabios de Israel, nosotros tenemos estos 8 niveles, como nosotros podemos dar Sedaká, como nosotros podemos servir a nuestro prójimo, ¿sí? Ahora, en el capítulo 22, verso 29 dice, no demorarás las primicias de tu cosecha, ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Aquí hay 2 mandamientos. Sí, dos mandamientos. Las primicias, y este mandamiento aplica si nosotros estuviéramos viviendo en Israel, que tenemos que llevar las primicias del fruto de la tierra, y se le entregaba al Cohen. Como ahora no hay Cohen, se le entrega al que enseña Torah, ¿verdad? Y el otro mandamiento dice, me darás el primogénito de tus hijos, ¿sí? Entonces, Pidión Javén es el rescate de los primogénitos. Ahora, hay un orden de las ofrendas. Hay un orden en que se llevaban las ofrendas. El primero es Bikurim. Se entregaba al templo cuando había templo. La segunda ofrenda que se entregaba era Terumá.
que se entregaba al Cohen, ¿sí? Que es la porción elevada. Y el maser o el diezmo. Maser es diezmo. El diezmo que se entregaba, ¿verdad? En el templo. Y ahora muchos dicen, bueno, ahora yo no diezmo porque no hay templo. Si ese fuera el razonamiento, amados, que no diezmo porque no hay templo, entonces también, como no hay templo, no cumplo el resto de mandamientos, ¿verdad? Pero en los lugares donde se enseña Torah, en los lugares donde se celebra el Shabbat, la fiesta, todo eso, por lo general son lugares que han sido destinados porque nuestro Padre Celestial lo ha permitido. Y dice un mandamiento que nosotros lo vemos en la parashá anterior. Estamos en el capítulo 20 de Shemot, Éxodo 20, el verso 24 dice: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Es decir, que en todo lugar donde esté la memoria de nuestro Abacados, es un pequeño Knesset, es un pequeño templo, es un pequeño lugar que se ha establecido, y ese lugar hay que pagar arriendo, en ese lugar hay que pagar luz, en ese lugar hay que pagar internet, en ese lugar hay que comprar implementos de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas obligaciones que hay en los lugares donde se enseña Torah, que se financian con las donaciones que dan los que se congregan ahí. Porque de lo contrario, nosotros diríamos, bueno, no hay templo, ahora no vamos a obedecer ningún mandamiento. Ese sería el razonamiento. Pero no es así, amados. Es un mandamiento que nuestro Padre... Ahora, en lo que tiene que ver con el rescate de los primogénitos, ¿verdad? Y eso nosotros lo vemos en el libro de Números. Ya nos da una explicación de cómo se aplica este mandamiento. Número 18, el capítulo número 18, el verso 15 y 16, dice, Bagnibar número 18, 15, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Yuzket Bajei, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redime el primogénito del hombre, también harás que se redime el primogénito de animal inmundo. De un mes harás, o sea, al mes de nacido, efectuarás el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 shekels, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 eras. Es decir, que tenían que llevar al Cohen los 5 shekels para hacer que se redima, porque los primogénitos le pertenecen a Hashem. Y si ese primogénito no está al servicio de Hashem, nuestro Padre Celestial a nosotros nos da una salida. ¿Cuál es esa? De redimirlo. Y nos da el mandamiento. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Con 5 shekels. Para rescatarlo de las manos de nuestro Abacados. ¿Sí? Para que esté al cuidado mío y yo educarlo y que no esté en el servicio del templo. Básicamente es para eso. ¿Sí? Ya en el capítulo 23, nosotros vimos, amados, que en la parashá anterior había un mandamiento de no hablar contra nuestro prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 23 ya me habla de mandamientos específicos, más específicamente, para que nosotros no hagamos la shonjara, ¿sí? No hacer la shonjara, ¿sí? Entonces, pero aquí en este capítulo 23, hay algo, amados. En el verso 19 dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Hashem, tu Eloah. Y ahí viene seguido, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. ¿Qué tiene que ver el no guisarás el cabrito en la leche de su madre con el resto de este pasaje que nos está hablando? ¿Sí? Entonces, esto tiene muchas implicaciones
Muchos dicen que este mandamiento es el mandamiento, uno de los mandamientos más importantes de toda la Torá y que muchas veces nosotros no le prestamos atención. Es decir, que yo no debo comer nada mezclado que tenga leche con carne. Para los que les gustan las hamburguesas que lleva queso y carne, ya están afuera con este mandamiento. Los que les gusta la pizza que viene con carne también, fuera. Es decir, nosotros no podemos mezclar leche con carne. Es un mandamiento. Y este mandamiento en la Torá se repite 3 veces. Nosotros lo vemos si no fuera importante, no se repitiera 3 veces. Nosotros lo vemos en Éxodo 34. Éxodo 34, verso 26. Dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Yud-Heh-Vah-Heh tu Eloah. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ahí está de nuevo. Y está también en el libro de Deuteronomio, de Barín, Deuteronomio 14. 14:21. Ninguna cosa mortecina comerás, el extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerlas, dice, o vendérsela a un extranjero porque tú eres pueblo Kadosh a Adonai tu Eloah. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Sí? Entonces, esta prohibición se repite 3 veces. Primero, no cocinar, ¿verdad? Nosotros vemos leche con carne. Segundo, no comer leche con carne. Y tercero, no sacar provecho de la venta de la leche con carne. Por eso muchos sabios de Israel dicen, se repite 3 veces, porque estas 3 primicias nosotros tenemos que hacer con la carne y la leche. No cocinar, ¿verdad? No comer leche con carne, no cocinar leche con carne y no sacar provecho o no vender leche con carne, en otras palabras, ¿sí? Ahora, diríamos nosotros, pero Abraham les brindó a los malajín que llevaban la noticia del nacimiento de Isaac, ¿verdad? Leche con carne. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esto? 18, Bereshit 18, nosotros vemos este pasaje donde dice 18, el verso 6, entonces Abraham fue, dice la prisa, a la tienda de Sara y tomó pronto 3 medidas de flor de harina y amasó ya panes cocidos y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo y tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado, dice, lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ahora la pregunta sería aquí, ¿los malajín conocían los mandamientos o no de nuestra abacados? Sí conocían. Entonces, lo que nos dice la tradición de nuestro pueblo es que si yo voy a comer leche con carne, primero tengo que comer el lácteo. Primero tengo que comer el lácteo, esperar una media hora, 45 minutos, enjuagarme la boca y luego comer la carne. Sí, eso dice la tradición. O lo otro, si comí primero la carne, tengo que esperar de 6 a 8 horas para luego comer el lácteo, pero no puedo mezclar las dos cosas. Ahora, ¿por qué? Nuestro Padre Celestial sabe por qué hay esa prohibición y por qué nosotros no podemos mezclar estos tipos de alimentos, ¿sí? De esa forma como la gente lo dice. Hay una tradición que dice que los pueblos paganos, los que hacían idolatría a ídolos falsos, ellos tenían esa costumbre de mezclar leche con carne. Es una tradición que dice, no sabemos si es verdad o no, pero es algo que dice así. Entonces, por eso nuestro Padre Celestial, para hacer la distinción con su pueblo, le prohibió de que no se debe mezclar esos dos tipos de alimentos.
Bien, amados, nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. No se olviden de compartir este mensaje, suscribirse a nuestro canal si no están suscritos y darle me gusta. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Shabbat Shalom con todos, amados. Shabbat Shalom.